Ves algo tirado en el suelo, un trozo de carbón. Lo pateas a un lado, pero en realidad no es carbón. Es un fajo de pergaminos antiguos, ennegrecidos y pegados entre sí, y traen consigo una especie de maldición. En cuanto alguien intenta abrirlos, se deshacen en polvo. Durante casi 2000 años, estos pergaminos se han estado burlando de nosotros. Todos saben que contienen los pensamientos perdidos del mundo antiguo, escritos justo antes de que desapareciera del mapa, pero nadie había podido leerlos hasta ahora. Antes de profundizar en cómo la IA ha desbloqueado este libro antiguo sin siquiera tocarlo, primero necesitamos entender cómo quedó sellado en primer lugar y por qué parece más un trozo carbonizado que un documento. Cuando el Vesubio explotó en el año 79 después de Cristo, llovieron entre 4 y 5 metros de ceniza, piedra pómez y escombros. Las casas, edificios y calles de Pompeya quedaron enterrados, congelados en el tiempo. Pero a unos 19 kilómetros al noroeste de Pompeya, junto a la bahía de Nápoles, se encontraba una ciudad muy diferente, Herculano. A diferencia de Pompeya, Herculano no quedó simplemente enterrada bajo ceniza. En cambio, gases volcánicos sobrecalentados, ceniza y roca, conocidos como flujo piroclástico, descendieron por las laderas del Vesubio a aproximadamente 400 grados Celsius, sellando toda la ciudad bajo 18 metros de material volcánico endurecido. Esto marcó la diferencia. En Pompeya, los materiales orgánicos como la madera, la tela y el papel desaparecieron o se descompusieron con el tiempo. Pero en Herculano se formaron sustancias similares al carbón que resistieron la descomposición a lo largo del tiempo. Por eso muebles de madera, alimentos, textiles e incluso pergaminos sobrevivieron hasta nuestros días. En la villa de los Papiros, que se cree que pertenecía al suegro de Julio César, los arqueólogos descubrieron una de las únicas bibliotecas completas del mundo grecorromano. Cuando excavaron en la villa enterrada en la década de 1750, los arqueólogos encontraron alrededor de 1800 rollos de papiro. Estaban intactos, pero carbonizados y convertidos en haces compactos y ennegrecidos. Al principio, los eruditos los confundieron con carbón. Cualquier intento de abrirlos físicamente reduciría a polvo las frágiles capas carbonizadas. Durante 270 años, los rollos fueron uno de los mayores enigmas de la arqueología. Los rollos prometían tesoros filosóficos y literarios, obras de pensadores reconocidos junto con los tesoros desconocidos del saber perdido que alguna vez llenó la biblioteca de la villa. Aquí es donde comienza la tragedia. Estos papiros no solo son antiguos, están químicamente transformados. ¿Cómo se conservaron los rollos? El papiro normal está hecho de médula vegetal, pero el calor del flujo piroclástico eliminó rápidamente la humedad y alteró su estructura molecular. Estos rollos se convirtieron en bloques frágiles de carbón con capas retorcidas y fusionadas. Las tecnologías de escaneo tradicionales, como las primeras tomografías computarizadas, no podían distinguir la tinta del papiro carbonizado porque ambos absorben los rayos X de la misma manera. En la antigüedad, los eruditos usaban tinta negra a base de carbono, que es casi idéntica en densidad al papiro carbonizado. Durante siglos, los historiadores solo podían adivinar lo que había dentro de los rollos de Herculano. Aunque este único hallazgo probablemente representa la fuente más rica de literatura antigua perdida que sobrevive en el mundo, la tecnología ha cambiado eso. Usando rayos X de ultra alta resolución e inteligencia artificial, los investigadores ahora pueden desenrollar virtualmente los rollos carbonizados y leer el texto que estuvo oculto durante 2 milenios. Antes de que profundicemos en cómo la inteligencia artificial lee los rollos, primero necesitamos entender la pesadilla científica que los hizo ilegibles. ¿Por qué algo que parece un trozo de carbón quemado ha resistido todos los intentos por leerlo? Para entender eso, necesitamos dejar de pensar en los papiros de Herculano como libros. En cambio, necesitamos tratarlos como fósiles de información con datos antiguos atrapados dentro de una cáscara de carbono. Cuando el monte Vesubio hizo erupción en el año 79 después de Cristo, no solo enterró Herculano, también lo sobrecalentó. El flujo piroclástico arrasó con el pueblo. Dentro de la villa de los papiros, el aire fue privado instantáneamente de oxígeno. Eso fue crucial. Sin oxígeno, los rollos de papiro no se quemaron hasta convertirse en cenizas. Se carbonizaron. Imagina un malvavisco dejado demasiado tiempo en el fuego. No desaparece. Solo se convierte en carbón. Eso fue lo que pasó aquí. Solo que este carbón alguna vez estuvo lleno de filosofía, poesía y ciencia. Y ese era un problema. El papiro carbonizado y la tinta a base de carbono absorben la radiación casi de manera idéntica. No hay un rastro visible de las palabras ocultas en el interior. Por eso los primeros escaneos e intentos físicos fracasaron. Cada vez que alguien intentaba abrir uno, se desintegraba. Cada vez que los científicos intentaban obtener una imagen de uno, solo veían una mancha negra. No es que la información se hubiera perdido, sino que la información era invisible. Los rollos han permanecido intactos pero ilegibles, burlándose de nosotros desde detrás de un velo de carbono. Los científicos tuvieron que mirar más a fondo, y ahí es donde entra la inteligencia artificial.
Por primera vez, la tecnología podía observar los detalles microscópicos, como la forma en que la estructura de las fibras de papiro cambia cuando la tinta se posa sobre ellas, y empezar a distinguir una capa de carbono de otra. Y una vez hecho eso, los misterios de los rollos finalmente podrían ser revelados. Pero, ¿qué sería una carrera para descifrar los rollos de Herculano sin un poco de competencia? Así nació el desafío Vesubio. En el mundo de los misterios antiguos y la tecnología moderna, hay descubrimientos y hay búsquedas. Ninguna búsqueda captura la imaginación como la de leer los rollos ilegibles de Herculano. Es una búsqueda científica del tesoro, completa con el tipo de premio por el que la gente mataría. En este caso, el tesoro son palabras que se han perdido durante milenios y un fondo de premios que supera el $1.000.000. Comenzó con la creación de algo completamente único en la historia de los estudios clásicos y la computación. Una competencia global diseñada para descifrar los rollos de Herculano. Esto se conoció como el Desafío Vesubio, una iniciativa de varios años que comenzó en marzo de 2023. Se reservó el dinero para recompensar a cualquiera que pudiera resolver el enigma de cómo leer los rollos carbonizados sin abrirlos. A diferencia de la mayoría de los premios científicos, este no era una medalla ni un título honorífico. Era dinero en efectivo real para incentivar a las mentes más brillantes en aprendizaje automático y procesamiento de imágenes de todo el mundo. Imagina la escena. Estudiantes, investigadores, incluso programadores aficionados, examinando las imágenes de los rollos ennegrecidos, tratando de enseñar a las computadoras a ver lo que ningún ojo humano jamás podría. Estos rollos habían desafiado todos los intentos de ser leídos. El monte Vesubio parecía haber encerrado el conocimiento antiguo contenido en los rollos y tirado la llave. Los rollos de Herculano se convirtieron en el santo grial de la erudición clásica y la informática al mismo tiempo. La respuesta vino de una fuente inesperada, Luke Farritor. Él no era un arqueólogo experimentado, ni un investigador de inteligencia artificial con experiencia. Farritor era un estudiante de licenciatura en la Escuela de Ciencias de la Computación y Administración Jeffrey S. Rakes, en la Universidad de Nebraska, pero tenía una pasión por el código y una curiosidad por el mundo antiguo. A lo largo de la competencia, se convertiría en una de sus figuras más importantes. A finales de 2023, mucho antes de que la mayoría de la gente hubiera oído hablar del desafío Vesubio, Farritor logró lo que muchos expertos pensaban que era imposible. Se convirtió en la primera persona en la era moderna en descifrar una palabra griega de uno de los pergaminos. Su descubrimiento no se encontró en una biblioteca polvorienta, ni siquiera en una excavación arqueológica remota. Fue descubierto en líneas de código de computadora. Usando modelos de aprendizaje automático que él mismo entrenó, Farritor enseñó a una computadora a detectar las diminutas, casi imperceptibles diferencias entre la tinta carbonizada y el papiro carbonizado. El resultado, descubrió una antigua palabra griega para el color púrpura, un color simple que podría valer $1.000.000. Esa sola palabra fue más que una victoria semántica, fue una prueba de concepto. Demostró que era posible leer estos rollos sin desenrollarlos físicamente. Para la mayoría de las personas, encontrar una sola palabra perdida en un manuscrito de 2000 años sería el mayor logro de toda una vida. El éxito de Farritor le valió no solo reconocimiento, sino también $40.000 de los organizadores del desafío Vesubio, una suma significativa para un estudiante universitario. Medios de comunicación de todo el mundo celebraron lo que llamaron un momento en el que la historia antigua se encontró con la tecnología de punta. Pero si crees que un avance como ese haría que alguien se durmiera en sus laureles, piénsalo de nuevo. Farritor no se detuvo en una sola palabra. Siguió perfeccionando y ampliando sus métodos de aprendizaje automático, adentrándose aún más en la enmarañada oscuridad de los pergaminos. Para él, el reto no era solo extraer otra palabra, sino descifrar pasajes completos. Su trabajo avanzó de una sola palabra a secuencias de texto, una transición que fue monumental desde el punto de vista técnico. Y con cada éxito, lo que estaba en juego era cada vez mayor, tanto en lo científico como en lo económico. Para febrero de 2024, casi un año después del inicio de la fase pública de la competencia, los esfuerzos de Farritor habían dado frutos a una escala aún mayor. El desafío Vesubio lo nombró como uno de los 3 ganadores del gran premio de $700.000. Estaba reservado para los competidores que pudieran descifrar digitalmente al menos 4 pasajes distintos de los antiguos rollos griegos. Eso no solo fue un testimonio de un solo avance, también fue una prueba de que los métodos de Farritor eran escalables. Su nombre, que antes solo se conocía en un campus del Medio Oeste, ahora es reconocido en todo el mundo por convertir un antiguo enigma en un problema computacional resoluble. Sin embargo, con todo el dinero del premio y los reconocimientos, la historia de fondo no se trata solo de dinero. Luke Farritor no contaba con un ejército de supercomputadoras ni con décadas de entrenamiento especializado. No era el favorito. Era un programador que tuvo que adentrarse en un territorio desconocido, fusionando la ciencia forense con la inteligencia artificial. Tuvo que enseñar a un algoritmo a ver lo que los humanos no pudieron después de siglos de esfuerzo.
Su viaje es la historia de la curiosidad, encontrándose con la inteligencia artificial para resolver uno de los misterios más duraderos de la historia. ¿Qué estaba escrito en los rollos de Herculano? Después de 2000 años de silencio, ahora podemos descifrar lo que dicen los rollos de Herculano. Y lo que han revelado es todo un mundo perdido de pensamiento, filosofía y debate de los últimos días de la República Romana. Los escaneos impulsados por IA revelan que en su interior se encuentra la única biblioteca completa del mundo grecorromano antiguo. Antes de que estos rollos fueran descubiertos en el siglo XVIII, los manuscritos más antiguos que se conservaban eran copias medievales, separadas por miles de años de los originales. Estos papiros provinieron directamente de las manos de los filósofos que caminaron por las calles de la antigua Grecia y Roma, o son copias contemporáneas de esas obras. Hasta ahora, los investigadores han identificado cientos de obras filosóficas griegas dentro de los frágiles rollos. Muchas provienen de la escuela de Epicuro, el pensador del siglo IV a.C., que enseñó que la clave de la felicidad estaba en comprender la naturaleza y abrazar los placeres simples. Entre los rollos de Herculano se encuentran fragmentos de la obra magna de Epicuro sobre la naturaleza. En esta obra explora todo, desde los átomos y el cosmos hasta la naturaleza de la sensación y los límites del conocimiento humano. Pero Epicuro no era la única voz atrapada dentro de los papiros carbonizados. Muchos de los rollos pertenecían a sus seguidores posteriores, incluido Filodemo de Gadara, un poeta y filósofo que vivió en el siglo I a.C. y enseñó en Nápoles. Los pasajes recién descubiertos son de su tratado sobre los vicios y las virtudes, una extensa obra de 10 volúmenes que examina el comportamiento humano, abarcando la avaricia, la arrogancia y la adulación. Recientes escaneos con inteligencia artificial de los rollos sin abrir acaban de revelar un texto completamente desconocido de Filodemo que habla sobre el placer, la música y la comida. Ahora están surgiendo oraciones, párrafos y capítulos completamente nuevos. Y no se detiene ahí. Los rollos también contienen referencias a la escuela estoica rival, incluyendo posibles obras de Crisipo de Solos, uno de los pensadores más prolíficos de la historia. Las fuentes antiguas dicen que Crisipo escribió más de 700 libros. Sin embargo, no ha sobrevivido ni uno solo completo hasta el presente. Eso podría haber cambiado. Mientras que fragmentos de su obra fueron encontrados en rollos desenrollados físicamente hace décadas, los estudiosos esperan que la inteligencia artificial resucite obras completas perdidas de un filósofo que dio forma a la base de la ética y la lógica occidentales. Lo que hace que este descubrimiento sea tan asombroso es su enorme magnitud. Se cree que la villa de los papiros, donde se encontraron los rollos de Herculano, albergaba alrededor de 1800 rollos, pero lo que se ha escaneado y leído hasta ahora representa aproximadamente el 5% de un solo rollo. Muchos más permanecen enterrados bajo la roca volcánica, aún atrapados en los niveles inferiores de la antigua villa. Los expertos creen que la biblioteca de la villa podría no ser la única. Algunos arqueólogos sospechan que podría haber una segunda biblioteca debajo, posiblemente llena de obras en latín en lugar de griego. Esto podría transformar aún más nuestra comprensión de la cultura, la ciencia y la política romanas. En solo los últimos años, los investigadores han logrado identificar pasajes completos, nombres de autores y títulos de libros, incluyendo la firma de Filodemo y fragmentos de sus críticas literarias. La precisión de la imagenología moderna es asombrosa. Usando tomografía de rayos X de alta energía, los científicos pueden identificar diferencias de densidad tan pequeñas como unos cuantos micrones. Eso es más delgado que un cabello humano. Con el reconocimiento de patrones de la inteligencia artificial, esas pequeñas distorsiones se convierten en letras griegas legibles. Lo que antes era una mancha de carbono negro, ahora se ha convertido en texto legible. Por increíble que parezca, es solo el comienzo. La historia está lejos de terminar. Los estudiosos estiman que si siquiera la mitad de los rollos restantes pueden leerse con éxito, podríamos tener acceso a cientos de obras perdidas, obras de teatro, poemas, tratados científicos y diálogos filosóficos que se pensaba que estaban perdidos para siempre. ¿Qué más encontraremos? Entonces, si solo hemos descubierto el 5% de un solo rollo, ¿qué podría estar esperando en el resto? La verdad es que no lo sabemos, al menos no todavía. Lo que podríamos encontrar podría cambiar por completo la forma en que entendemos todo el mundo antiguo. Algunos estudiosos especulan que los rollos restantes, u otros que aún no se han descubierto, podrían contener obras conocidas solo por fragmentos o rumores. Podrían incluir obras de teatro perdidas de Sófocles o Eurípides, volúmenes faltantes de la política o la poética de Aristóteles, o tratados científicos de Arquímedes, Hipócrates o Herón de Alejandría que revelen tecnologías perdidas en la antigüedad. Otros esperan algo aún más profundo. Podría haber manuscritos originales de historiadores perdidos como Livio o Salustio, o escritos de poetas romanos tempranos cuyas voces fueron silenciadas por el tiempo.
Y si realmente existe una segunda biblioteca debajo de los niveles inferiores de la villa, que contiene una biblioteca en latín, podríamos incluso descubrir cartas personales, registros gubernamentales o trabajos científicos que no sobrevivieron en ningún otro lugar. Los rollos que ya se han leído nos muestran una civilización que reflexiona profundamente sobre la moralidad, el placer y el mundo natural. Revelan mentes que luchan con las mismas preguntas que todavía nos hacemos hoy. ¿Qué hace que la vida sea buena? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la virtud? Si los otros rollos contienen obras de escuelas rivales como los estoicos, platónicos o aristotélicos, podríamos estar a punto de recuperar los mismos debates que dieron forma a la filosofía occidental. Imagina abrir un rollo y encontrar nuevos diálogos escritos por los alumnos de Platón, tragedias perdidas de la época dorada del teatro griego, o tratados que describen tecnologías siglos adelantadas a su tiempo. Suena como fantasía, pero también lo era leer un trozo carbonizado de papiro hasta que la inteligencia artificial lo hizo realidad. Y eso es lo que hace que este momento sea histórico. En solo unos años, pasamos de creer que los rollos de Herculano estaban irremediablemente perdidos a poder leerlos. Los modelos de inteligencia artificial desarrollados a través del Vesuvius Challenge ayudaron a convertir lo que antes era la mayor frustración de la arqueología en su mayor promesa. Ahora mira qué causó el colapso del Imperio Romano, o descubre cómo una civilización antigua avanzada desapareció misteriosamente y encuentra respuestas a más preguntas sobre civilizaciones.